Buenas noches, Carlos. Gusto en saludarte. Aquí estamos reunidos otra vez, cumpliendo nuestra palabra que volvíamos a los podcasts. El pasado quedamos que íbamos a hacer uno en el que íbamos a arrancar hablando un poquito de nuestros caballos o entrenadores favoritos en el Cowhorse y en el corte. Entonces, bueno, arrancamos por ahí y vemos para dónde nos lleva esta noche la conversa. Bueno, Facundo, nada, una vez más muchas gracias. Bienvenidos a los que están hoy viendo este video y nada, un placer como siempre sentarme aquí a conversar contigo. Yo creo que este es un tema súper interesante y por ahí hay un par de preguntas que la gente siempre me hace por las redes sociales. Eh, y bueno, probablemente pongamos una sección dentro de este episodio donde eso, hablemos acerca de esas preguntas, las que me hacen a mí, las que te hacen a ti y hablamos un rato acerca de eso. Dale, Para si quieres empezar. arranquemos, sin hablar específicamente ahorita de algún caballo, pero a mí me gustaría saber cuál es el caballo que le gusta a Carlos Calero. No el nombre y apellido del caballo, sino el tipo de caballo que a ti te gusta cortando. A mí me gusta, o sea, verlo o entrenarlo. O sea, ¿qué tipo de caballo me gusta entrenar o qué tipo de caballo me gusta ver? ¿Qué Las busco en dos, un caballo? las dos cosas, porque hay cosas diferentes en cada una de esas versiones. Sí. Mira, a mí me gusta, es que es muy, a ver, va a sonar muy general, pero a mí me gusta un caballo con mucha expresión, ¿sí? Eh, Me gusta un caballo es que yo creo que va a ser lo que le gusta a todo el mundo, por eso me parece complicado, pero me gusta un caballo que resalte por su expresión, o sea, que su expresión sea lo que lo hace diferente al resto, no que para muy fuerte, sino que la forma en la que se expresa, que sea creativo con la vaca. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que hay caballos que sí, que paran muy duro, giran muy duro, tienen cierto estilo y hay caballos muy creativos. ¿Me explico? Hay caballos que no solo van y paran al final, sino que paran y a lo mejor chequean la vaca y en el medio la chequean y luego, o sea, son muy imaginativos y muy creativos en esa expresión. No solo hay una gran cantidad de deseo de trabajar la vaca, sino que además es muy pensante, el caballo está haciendo muchas cosas y todas las cosas están como muy centradas en eso, en controlar la vaca muy honestamente. Hay caballos que tú ves haciendo muchos movimientos, pero realmente a lo mejor no es tan honesto como otros caballos. Te voy a decir, por ejemplo, que para mí hay dos caballos que reflejan estas dos cosas y los dos me encantan. ¿Ok? Para mí, uno de los caballos, mis caballos favoritos en este momento o sea, por esta creatividad que tiene, es Elvier Hangen. No sé si lo has escuchado, es un hijo de Dual Regis. Bueno, hablamos de él hace poco cuando estuviste aquí. Por eso mismo, por la creatividad que tiene, tú ves todos los recorridos de ese caballo y es que siempre, o sea, es distinto con cada vaca. Y eso para mí, eso es lo que más me atrae a mí, pues eso es lo que más me gusta de un caballo, que sea un caballo distinto con cada vaca dependiendo de cómo se comporta la vaca. Eso me parece extraordinario. Eso me parece que los hace fuera de serie. Con respecto a lo que me gusta entrenar, pues mira, también te diría como, o sea, por mis gustos de entrenador, a mí me gusta mucho un caballo muy sensible. La verdad es que mientras más reactivo al principio, mejor. Mientras más pajarero, mientras más brioso, mientras más, eso, más cuidadoso con todo, mientras más guachi, mientras más vea vainas, mientras más signifiquen para él los estímulos externos, más me gusta. Siento que hay mucho más con qué trabajar. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta. No sé si esa es más o menos la orientación que Sí, querías sí, que le esa diera. es la línea por la que quería que te metieras, ¿no? Porque hablaste de expresión, un caballo, el caballo que está solucionando y tú lo ves con la vaca muy, muy expresivo, lo hemos hablado un montón de veces, son esos caballos especiales, son esas cosas que tú no le puedes poner al caballo, son esas cosas que el caballo trae con él mismo y obviamente eso se ve muy bien. Y en el caso del corte, si tú me preguntas a mí me terminan siempre gustando más los caballos que por lo general no ganan. Los caballos que se meten a veces en rollos muy complicados porque son muy expresivos con la vaca y quieren hacer muy, muy, muy recha, pero terminan no puntuando lo más alto porque, bueno, se metieron en unos rollos que los jueces no valoran. Yo creo que los jueces son muy centrados en la... En,
en el reglamento, en lo perfecto, en el Yo, sincronismo con la vaca. Y yo creo que a veces los caballos muy expresivos, si bien son más vistosos y hay más show, a veces exageran un pelo la cuenta y terminan a veces pelando una pata bueno, en la punta. exactamente a eso me refería, ¿no? Y por eso hay, o sea, por eso creo que estos caballos que te menciono son especiales. Porque, porque de hecho, esos caballos que hacen lo que tú estás diciendo ganan también. Solo que a veces se meten ellos mismos en problemas por ese exceso bueno, hay caballos que tienen demasiada parada, ¿me explico? Y la parada complica ciertas cosas, porque si un caballo va muy profundo una parada, entonces le cuesta mucho salir de ahí. Si es verdad que cuando, como te digo, si es verdad que cuando lo ves se ve espectacular, pero a lo mejor ese no es el caballo que controla la vaca. Eh, pero bueno, a ti ya te respondí qué es lo que me gusta como entrenador. ¿A ti qué te gusta como entrenador? O sea, ¿a ti te gustan así también guachis o te gustan un poco más? Porque hay gente, o sea, yo creo que también depende mucho de cuál es tu concepto de entrenamiento, qué te gusta, cuáles caballos son los que te disfrutas de entrenar. Bueno, primero me disfruto un caballo inteligente, comenzando por ahí, un caballo que sea, que tenga todo lo que se necesita para entrenar, ¿no? Que sea un caballo bien inteligente. Pero me gustan los caballos calientes. No me gustan mucho los caballos que tienen poco go, por más inteligentes que sean y pueden tener un buen performance y unos movimientos muy bonitos. El caballo que no tiene mucho go, no, de entrada no me gustan. Me gustan los caballos calientes que uno tenga que centrarlos en el entrenamiento. Que quieran buscar a veces soluciones inéditas a lo que les está pidiendo, pero están todo el tiempo pensando. Los prefiero a un caballo muy centradito que está esperando todo el tiempo que tú le muestres el camino, aunque sea muy bueno para hacerlo. ¿Okay? Eso tiene cosas muy buenas cuando trabajas con la vaca y tiene dificultades cuando quieres trabajar la rienda o la vaca, pero en el fence. Te complica un poco más la situación, pero yo prefiero un caballo que tenga eso en el principio y a partir de ahí construyendo lo otro que lo centra mucho mentalmente. Pero si Claro. agarras un caballo deportiva, un poco frío, no tiene muchas ganas, no solo se te va a complicar la rienda, se te va a complicar la vaca, terminas teniendo un caballo que es muy difícil de entrenar. Entonces, para mí, un caballo siempre caliente lo prefiero a un caballo frío. Y obviamente los caballos poco sensibles son más, como más tediosos de entrenar. El entrenamiento es más complejo porque tienes que buscar motivarlos constantemente y a veces no es tan sencillo encontrar que un caballo se motive, ¿no? Otra cosa que yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Hay caballos calientes, muy calientes, que son muy pensantes al mismo tiempo. ¿Me explico? Hay caballos que son muy reactivos, pero eso hace que sean también como muy analíticos. Eh, y luego hay caballos muy calientes que no son tan analíticos, ¿me explico? O Bueno, sea, por eso primero un caballo inteligente, porque hay caballos muy claro, calientes, a eso yo llamo la inteligencia, que el caballo claro, busca soluciones, siempre puede ser diferente, pero siempre buenas, sí, 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 siempre colaboradoras, y hay caballos, sí. bueno, que a lo mejor son muy calientes, pero son muy mala cabeza y esa calentura los lleva a un nivel que te complica todo el entrenamiento y terminan en otras cosas. Fíjate que yo te diría que yo lo diferenciaría en dos tipos de caballos. Hay caballos de cuerpo muy caliente, caballos muy sensibles, muy briosos, Yeah. con mente fría. Y Mm. hay caballos muy calientes de cuerpo, con mente caliente también. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo Y hay que caballos calientes de mente y fríos de cuerpo. exactamente, exactamente. Entonces, eso es interesante ahí y es muy como que te ayuda a determinar cuál es el camino o el premio exacto, el release exacto que necesita cada caballo. ¿Me explico? Pero nada, eso está, a mí me parece, a mí eso me parece poder identificar digamos, cuáles son las características del caballo. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales del entrenamiento. O sea, que tú entiendas cómo es un caballo y puedas eso, distinguir, este caballo es caliente, o sea, es sensible, pero no es calientemente. Ah, mira, este es muy calientemente, este no es tan pensante, pero es más sensible. Yo creo que eso ayuda mucho, nos ayuda a nosotros mucho como entrenador a poder enfocar el entrenamiento del caballo de forma correcta. Pero fíjate No que sé. mucha gente que piensa, o siempre me comentan, ese tema, la comparación del caballo de reining con el caballo de vaca para hacer
figuras de patrones de reining, paradas, spinning. Entonces, todo el tiempo está esa comparativa, ¿no? Coño, el caballo de vaca para hacer lo de la rienda no se prestan bien, es un caballo que quiere tomar sus propias decisiones, son caballos como más calientes. Y yo cada vez que escucho eso, yo he montado mucho los dos tipos de caballos. Y sí hay como, bueno, hay como un patrón como el que el caballo de reining viene criado genéticamente para prestar atención al jinete y, o sea, estar siempre dispuesto. Y el caballo de vaca, bueno, está genéticamente diseñado para leer la vaca y seguir la vaca. Sin embargo, yo no veo esas. Sí hay una diferencia muy importante con la vaca, con la lectura, con el trabajo con la vaca, pero en los patrones de rienda, en la rienda del caballo, tiene que ver mucho con el entrenamiento. Es verdad que un caballo puede tener un poco más disposición, un poco menos disposición, pero el caballo de vaca bien entrenado, si es hábil, si está bien conformado, si es parador, que eso también lo necesitas en un caballo de rienda igual, Claro, claro. vas a poder hacer una figura, si entrenas bien, vas a poder hacer unos spinning bien Ah, hechos, unas paradas buenas, no tienen que ser tan trancadas. Tú a veces ves algunos caballos de Cahors, de algunos entrenadores, y tú ves que paran rústico y sí, sí, espinan como una C, pero eso no es el caballo, eso es como le han enseñado, han priorizado unas sí, cosas y han deteriorado claro, otras porque un caballo de Cahors, coño, tiene que hacer tres, tiene que ser un triatlonista, entonces es difícil como mantener un balance bueno en la sí, sí. vaca, bueno en la rienda, bueno en el fence, No, pero y yo yo creo que creo son que entrenables los dos más o menos por igual. sí, yo pienso más o menos lo mismo. O sea, yo lo que creo es que, yo lo que creo es que tú, o sea, los caballos de reining, de puros de reining, o sea, puros como disciplina, no genéticamente hablando, sino un caballo que va a hacer reining tiene que dejar de tomar decisiones por sí mismo. ¿Entiendes? Y un caballo de corte debe tomar decisiones por sí mismo y un Pero caballo los de caballo. entrenan para eso, Claro, y los un entrenan caballo para eso. de Cahors es el medio. Lo que yo creo, con lo que quiero concluir con esto, es que tú puedes agarrar cualquier tipo de caballo y hacerlo dejar de pensar. No importa cuál es su genética. Entonces, tú puedes hacer dejar de pensar y de tomar decisiones cualquier caballo. Tú puedes, y eso yo lo he hablado muchas veces porque yo como que soy muy obsesivo con el hecho de que cómo aprenden los caballos y me encanta leer sobre el condicionamiento de conducta y tal. Entonces, cuando uno estudia la teoría del condicionamiento de conducta, uno puede explicar muy fácilmente qué pasa con eso. O sea, cómo en algún momento los caballos simplemente eh, se extinguen las respuestas a los estímulos que uno le da. Entonces, Pero ahí te voy a hacer una pausa porque eso es totalmente diferente a que un caballo se deje llevar en la rienda. Un no, no, caballo sí, de sí, sí, rienda sí. no dejó de pensar. Un caballo de rienda enfocó su pensamiento en otra cosa. No, Pero no, no. yo digo, El tú estás caballo, hablando de caballos que los haces dejar de pensar o que pierden su voluntad, no, que no, no, no. Lo que quiero decir es que ese caballo, sí, ese caballo de reining, cuando digo que deja de pensar porque deja de decidir por sí mismo. Si un caballo de reining empieza a decidir por sí mismo, lo hablamos el otro día, y elige él cuándo hacer el cambio de mano, o elige él cuándo empezar el spin, entonces no es un buen caballo de reining. Un caballo de claro, pero reining no es un tiene. caballo que deja de pensar, es un caballo que enfoca tu pensamiento al jinete. No, no, Está todo el no, tiempo estoy contigo de pensando acuerdo. en ti. No es que, Cuando digo dejar de pensar, me refiero a no es que que el deja piloto. de tener la iniciativa. O sea, me explico, es un caballo que deja de tomar decisiones por sí mismo. Hacer que un caballo deje de tomar decisiones por sí mismo es muchísimo más sencillo que hacer que un caballo tome decisiones por sí mismo. Me explico. Tú a cualquier caballo del mundo puedes pedirle, puedes lograr que deje de tomar decisiones por sí mismo. Me explico. Es sencillo, es que es algo que podemos Pero yo hacer. quiero que afinemos bien esa linecita, porque suena como si estuvieras deteriorando un caballo porque ese No, no, caballo no, no, dejó de no, 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 tener la no. iniciativa. No, Porque no, eso me viene mucho con cosas que me preguntan, como por ejemplo, eso, en el caballo de Tim Penny necesitas un caballo que no tome decisiones, sino que esté atento a lo que dicen y que ya no tenga iniciativa, y hay que llevarlo para no, acá no y es para allá. real. Y bueno, hay que hacer como una línea y No, explicar no, bien qué es hacer que el caballo deje de tomar decisiones de la manera positiva, por claro, claro, ejemplo, claro. para entrenarlo para Reining, que necesita estar enfocado en ti y que él no se Exacto. anticipe a ninguna A ninguno decisión que haya. comando tuyo, exacto. Pero un caballo de Timpenny o un caballo de Cowhorse o un caballo de Cotting, tú sí quieres que algunas veces se adelante a tus decisiones. ¿Me explico? Tú sí quieres. Si toma una buena decisión, Te si ayuda. decide en qué momento parar, tú quieres que anteceda la señal. Entonces, eso. Por eso comparto tu idea de que tú puedes agarrar un caballo con líneas genéticas de corte
y enseñarle maniobras. ¿Sí? Yo no sé si yo te diría que casi cualquier caballo de línea de corte que tenga conformación decente y ponga las 4 patas en el suelo, puedes enseñarle una maniobra. ¿Me explico? Ahora, yo no sé si cualquier caballo de línea de reining con una conformación decente que ponga las 4 patas en el suelo va a leer la vaca. No, por eso te digo que con la vaca sí hay una Por eso, diferenciación por muy eso. grande. A eso debería llegar. Pero siempre los reineros están como que el caballo de vaca es muy caliente, no se puede entrenar, A es eso un me caballo con refiero. poca disposición. Sí, A sí, sí. eso, Ah, a bueno, eso voy. sí, sí. No, bueno, por eso decía que cuando digo dejar de pensar, que no necesariamente es dejar de pensar y quedar como un caballo de paseo, me refiero a que eso, que sus decisiones están dictadas por el montador, por el jinete todo el tiempo. ¿Me explico? Dejan de predecir, dejan de tener ideas. No, un caballo de reining no debe tener ideas, debe escuchar y estar 100% concentrado en su jinete y sentir es un cambio de balance. ¿Me explico? O sea, en eso debe estar pensando. Por eso creo que eso es algo que puedes lograr casi en cualquier caballo a la medida que ese caballo esté capacitado físicamente para hacerlo. ¿Me explico? Sí, es como que un caballo, cuando le enseñas rienda, es un caballo que tiene puestos unos auriculares y él está, ¿sabes?, tripeándose su música, escuchando a él mismo y a su jinete. Y un caballo de corte, no puede tener nada en la oreja, tiene que estar ahí pendiente del mundo Eso es exterior. otra cosa. Mira, yo nunca he entrenado un caballo sordo, pero he entrenado caballos ciegos. ¿Sí? O sea, ciegos de un ojo, pues. Eh, y la verdad es que para hacerle rienda, ninguna diferencia. Absolutamente ninguna diferencia. O sea, a lo mejor los primeros días un poquito tal para la derecha, pero para hacerle rienda, ok. ¿Tú crees que sea sordo un caballo Rini es negativo? Porque, ojo, voy a hablar esto y después tú me das tu opinión, que tienes más experiencia en esos caballos, yo no. Si es un caballo que quiero que piense en mí y se concentre en el tacto, que es la única forma en la que yo me voy a controlar con él, es su capacidad sensitiva, está científicamente comprobado que cuando los seres humanos carecemos de un sentido, hiperdesarrollamos otro. Se magnifican los otros. ¿Sí? Exacto. Entonces, yo asumo por lógica y por sentido común que si un caballo es sordo, magnifica o desarrolla mejor otros sentidos. Entonces, si ese caballo está tratando de comunicarse conmigo, de hecho debe ser mejor caballo, más fácil de comunicarse con él que... Yo No sé nunca he qué piensas entrenado un tú. caballo, yo nunca he entrenado un caballo sordo, ¿ok? Pero sí he entrenado caballos sin decir ni pío, sin yo Claro, tener que decir nada. De hecho, las paradas tú las puedes reforzar con el wow, pero sí. yo la mayoría del tiempo trabajo sin decirlo. No lo utilizo y lo utilizo como un refuerzo, pero lo puedes entrenar a un caballo sin decirle ni pío. El Sí, caballo va a leer tus posturas corporales, tus manos. Eso es verdad. El caballo lee tus manos antes de que ya llegues a la boca cuando empiezan a estar bien ah, entrenados para el reining. sí, sí, Ya imagino que lo puedes entrenar. Nunca lo he hecho, pero no le vería ningún problema a entrenarlo si es sí, sordo. sí. Bueno, yo creo Pero que eso. volviendo a los caballos de corte y los caballos para caos, si bien yo creo que hay a la mayoría de los caballos con líneas de vaca, si están bien conformados, son inteligentes y con buena disposición, se le puede enseñar rienda, porque al final las maniobras son riendas, el caballo está atendiendo a las riendas. Un spinning no es una maniobra que tú quieras enseñar que el caballo va a hacer sola, es una maniobra que tú quieres que él atienda a la rienda y cuando tú dejes la señal pare, no importa si es una vuelta, 10, 4 o las que tú quieras hacer. Al final es atención a la rienda, las paradas son atención a la rienda, los spinnings son atención a la rienda, los círculos, los cambios de manos son atención al jinete. No son maniobras, a veces uno habla de maniobras, pero no son maniobras que le está enseñando. Le está enseñando a que cumpla una orden en el momento preciso con una señal. Al final lo puedes hacer en cualquier momento, no como una maniobra o en un momento específico. Pero, por ejemplo, el año pasado yo monté contigo un caballo hijo de Animal. Sí, Ese caballo, coño madre, tenía una intensidad con la vaca absurdo. especial, algo más allá del promedio, por decirlo de Sí, alguna sí, manera. sí. A un caballo con esa intensidad con la vaca, obviamente un caballo que tenía 6, 7 meses de entrenamiento tuyo en corte, o sea que él ya tenía cosas muy taladradas en él y tenía una expresión con la vaca muy arrecha. Si a mí me entregas hoy un caballo así, con 7 meses de entrenamiento, un caballo particular como ese, verga, veo complicado a ese caballo
sacarlo de ese enfoque que tiene con la vaca para ponerlo, por ejemplo, a parar duro, a espinar. Sería complicado, sería difícil. Pues. O sea, Yo si creo hay que ese caballo alguna, si hay tampoco algunos estaba, caballos. creo que ese caballo tampoco estaba diseñado para hacer otra cosa que no fuera cortar. Me explico, conformación, todo acerca de ese caballo era como eso, como ese caballo estaba hecho para cortar. De hecho, que tuviera esa intensidad fue lo que hizo que se hiciera tan sencillo entrenarlo para eso, me explico. Pero sí, ese es un caballo que yo creo que si lo pusiese a hacer reining, por ejemplo, tendría muchísimas dificultades. No solo por el hecho de que tenía taladrado en esos 6 meses la lectura de la vaca, sino que además, eso, Físicamente está imposibilitado, pareciera. sí, 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 O sea, sí, así es lo otro muy fácil. A la diferencia del Stevie, que sí. estaba montado, que también monté, ese Stevie te da la sensación de que lo podías poner a hacer lo que uno quisiera. Sí, ese caballo podría hacer, sí. Bueno, eso también, sabes que eso pasa mucho, por ejemplo, me pasa mucho estos años que tú has venido, que hay caballos que uno montamos, ¿sabes? Y, por ejemplo, este año hicimos un video hablando acerca de eso, hay caballos que uno siente y sabe que nacieron, o sea, como que su mejor capacidad va a ser cortar. ¿Me explico? O sea, no tiene tanta facilidad para hacer un spin, no tiene, se lo siente la forma en la que mueve su cuerpo. Y luego hay otros que tú dices, este se le haría demasiado fácil espinar, este se le haría demasiado fácil. Entonces uno, yo creo que como en mi caso como entrenador de dosañero, una de las cosas en las que año a año me enfoco más es en eso, en tratar de, mira, si este es de cowhorse, o sea, si este caballo tiene mayor facilidad para hacer cowhorse que para hacer cutting, no me conviene a mí venderlo como cortador, porque me desprestigio yo y se desprestigia el caballo, me explico. Eso es como que yo, qué sé yo, brother, venda a un basquetbolista a un equipo de fútbol, me Sí, explico. claro. ¿No? Y yo creo que, bueno, que eso también facilita esos potros. Yo creo que tú ahora que estás entrenando ese potro que tiene, creo que es de un caballo mexicano, ¿no? Hijo de un caballo Sí, de México, es un caballo con líneas de reining, un hijo de Gonastrash. pero es líneas de reining por arriba y por abajo. No, por arriba es Gonastrash y por abajo es One Time Pet. Bueno, sabes que yo he visto un par de Gunastrachas haciendo corte. Cowhorse. Yo he visto Sí, haciendo no, Cowhorse. y corte Corte no. también, ¿oíste? Corte Sí, no. sí, yo he visto un par haciendo corte. Creo que el año pasado no, pero el anterior vi uno solito. Pero bueno, eso, tú probablemente hayas sentido la diferencia en ese caballo con otros caballos que has entrenado en Venezuela, que los has puesto a hacer patrones de reining, pero que tienen genética ganadera por arriba y por abajo. ¿Sabes? Probablemente hayas sentido alguna diferencia en este. Bueno, sí, pero es el individuo. Yo creo que no es la genética de ese caballo, es el Claro, claro. individuo de ese caballo. Hay caballos que yo arranco y yo digo, mira, este caballo tiene una facilidad para trabajar con la vaca, tiene una intensidad con la vaca y tiene unos movimientos tan fácil con la vaca, coño, que para qué los voy a poner a hacer otra cosa o si se les va a complicar la vida, sobre todo cuando son caballos que no son muy paradores, pero son muy buenos con la vaca. Hacerle un martirio al caballo para que pare, que no va a terminar haciendo un Sí, sí, sí. slider, no tiene sentido, porque aparte el caballo es buenísimo con la vaca, no necesita hacer un slider para trabajar la vaca de manera Exacto. excepcional. Entonces, si el caballo no lo tiene, bueno, yo no me voy a ir por esa vía, yo le voy a explotar el mejor talento que tenga. Que bueno, la verdad es que el sliding stop es, es una, o sea, la ejecución de esa parada es pura y enteramente estética. Es un O sea, show. sí, es puramente estética, no es funcional. Entonces, con la vaca, esa es una pregunta que por cierto me hicieron. O sea, que por qué los caballos de corte no paran chorreados, así fue la pregunta, ¿por qué no paran chorreados como los caballos de reining o de cowhorse? Y bueno, yo creo que eso es un tema interesante también de entender, ¿no? Y es que si yo tengo un caballo, si yo agarro uno de tus caballos con slidings y intento parar una vaca a toda velocidad y ese caballo se desliza demasiado, entonces no voy a poder parar esa vaca. Tus caballos tienen la fortaleza de saber cuándo deben parar usando las manos y cuándo se deben soltar con las manos. Me explico que eso es lo que hacen los caballos de caos. Pero bueno, yo Sí, creo que claro. eso, que las paradas de cowhorse, o mejor dicho, de reining, porque las paradas de cowhorse, los caballos de cowhorse son ambiguos, pueden hacer paradas deslizándose y moviendo los hombros y pueden hacer paradas más secas con la vaca. Pero las paradas de reining no pueden, o sea,
son contraproducentes para controlar una vaca. ¿Por qué? Porque tú necesitas parar a la altura de la vaca. Si tú paras aquí y pasas la vaca a 3 metros, entonces perdiste la vaca. Y obviamente, pues las paradas de corte, que son paradas, tú quieres que el caballo cuando tú pares se encuentre con una pared, pues obviamente no son tan atractivas físicamente, no son un show como son las paradas de reining, pues no son Pero tan es que la bonitas. parada de los sliders o las rayadas, eso es un espectáculo, o sea, es para hacer un show. Es lo más llamativo de un patrón de rienda son las paradas, los sliders. Sí. No tienen nada que ver con la vaca. Entonces, en un caballo de cowhorse, uno los enseña a parar de las dos formas. Tú ves algunos videos míos trabajando el fence, los caballos, y deslizan, Sí, pero no igual. y tú les empiezas a pedir la parada contando que el deslizamiento va a terminar cuando el caballo llega a la cabeza de la vaca. Entonces, no es sencillo, es un timing, el caballo va aprendiendo cuál es el timing correcto donde él empieza a parar sabiendo que va a poder deslizar y meter las manos en un punto porque la vaca se va a regresar y él tiene que regresarse con la vaca. Pero se enseña, el caballo aprende, no es tonto, él sabe dónde tiene el release cuando trabaja con la vaca y dónde tiene el release cuando hace una maniobra de rayar. 100%. Entonces, él sabe cuándo tengo que meter las manos y cuándo tengo que aflojarme. Y no es sencillo enseñársela. Por eso a veces dicen, no, pero una parada así no sirve. Bueno, a lo mejor no sirve para lo que tú quieres hacer. Exacto. Pero eso no quiere decir, uno, que no sea muy bonita, dos, que no sea bien complejo enseñarla, y tres, que el caballo no pueda parar como tú quieres que pare, aunque sepa hacer slide. Claro. No, bueno, yo creo que, o sea, sí, ¿qué pasa? Que yo creo que si tú logras enseñar un sliding stop, 100% logras algo que sea menos que eso. Algo que eso. Entonces, yo creo que si logras lograr un sliding stop es mucho más complejo que lograr una parada dura. ¿Me explico? O sea, una parada en seco. ¿Por qué? Porque la parada en seco, o sea, si tú enseñas a un caballo a parar, él va a poner cada vez más esfuerzo en parar. El siguiente nivel de eso es desbloquear los hombros en esa parada, o sea, enseñarle al caballo que tiene que meter los posteriores, que tiene que dividirse en dos, que el caballo de atrás debe parar y el caballo de adelante debe sostener ese momento. Eso es muchísimo más complejo, ¿no? Pero bueno, o sea, obviamente... Y eso es importante conversarlo, porque mucha gente piensa que eso se logra por los sliders. Y la verdad es que las herraduras o los sliders lo que hacen es hacer que la parada sea más larga, que haya más show, que al caballo se le haga más sencillo de cierta forma. Pero tú Y se agarras le un hace más caballo que no sencillo. sabe hacerlo y le pones slider y no vas a lograr que haga un slider. Exacto. No, y se le hace más sencillo por el hecho de que esas herraduras le ayudan a tener más superficie sobre la tierra, ¿me explico? Porque en terrenos malos o terrenos muy profundos, tú agarras un caballo de eso y se lesiona, ¿me explico? Si un caballo de eso entierra esas patas en el suelo de esa manera. Por Pero eso eso, yo creo que le estamos hablando, o alguien me preguntó. Yo he ido a algunos entrenadores de reining que ellos ponen los sliders desde siempre, los tienen sí, puestos desde siempre. Y he ido a otros de reining cowboy que no. Y al final, mi experiencia, yo no le pongo slider hasta que yo siento que el caballo tiene físicamente la fuerza, la inteligencia para meter las patas ciertos grados. Cuando yo siento que ya él pasa los grados necesarios para tener un slider, se los pongo. Porque el slider empieza a funcionar cuando el caballo pasa cierto grado de entrada donde empieza a generar un patín. Pero si ese caballo no sabe meter las patas hasta esa posición en la parada, el patín no hace nada. Va a clavar las patas traseras igual. Bueno, y no solo eso, si tu caballo para muy bien, pero no está libre de hombros, me explico, o sea, no bracea hacia adelante, se va a caer, literalmente se va a caer, porque las patas se van ahí, no van a tener soporte y se va a llegar. O sea, imagínate que tú agarres un caballo que pare así de duro, lo lleves a una arena así de profunda, ¿sí? Como por ejemplo las pistas donde paran los charros, un caballo, qué sé yo, un caballo de estos que para durísimo contra el suelo y le pongo unos sliders, la primera vez que pare se va a caer, porque ese caballo le va a entrar al suelo con la velocidad que entra siempre a parar y no va a tener estabilidad en los posteriores, se va a caer, me explico. O sea, el sliding stop es mucho más complejo que pedirle al caballo que le entre duro al suelo con los posteriores. Sí. Es eso, entrenar es distinto. Y bueno, yo creo que esta conversación va a dejar un poco claro eso con respecto, o sea, para la gente con respecto a... Cuando ves tan bien hecho, bien enseñado, tú vas a ver el caballo parando fuerte, pero con mucha comodidad.
Comodidad para el como caballo y siempre. comodidad para el jinete. Cuando un slide stop no está bien hecho o el caballo no lo sabe hacer bien, es incómodo para el jinete, es incómodo para el caballo, meten mucha mano, te das, te golpeas tú como jinete, el caballo lo vas a ver que va saltos zapitos con las manos y lo ves yo siempre digo que cuando tú ves el Futurity de Cowhorse, de los 600 caballos, no sé, 30 los ves con un nivel bueno, pero hay un montón de caballos que tú los ves parando y tú dices, becho, Sí, sí, sí. Pero los eso es llevan. otra cosa, que la gente ve los recorridos de Cowhorse, incluso el down defense, o sea, el trabajo de vaca, la gente ve los recorridos óptimos, o sea, los recorridos que marcan. Pero si tú vas al Futurity, a lo mejor de 10 salidas, 5 ni siquiera terminan el recorrido. Es que ni siquiera lo terminan, me explico. Porque bueno, porque las situaciones no salen tan perfectas como se ven en los recorridos, ¿sabes? Uno siempre en las redes sociales vemos son los recorridos que se completaron y los scores. Y No necesariamente todos los recorridos son iguales. sí, Pero sí, totalmente. Pero bueno, imagínate un caballo de corte haciendo un slider para regresar una vaca, es un absurdo. ¿Sí? no, Un caballo que a mí me gusta mucho, que es muy fuego, que lo he visto en así, persona, ese caballo tiene una parada salvaje. Pero absurda. esa parada que tiene es tan salvaje que tú ves el caballo enterrado en un hueco y braceando como para salir de ahí y llegar al otro lado, que te dices, se ve muy bonito, pero el caballo se mete en unos problemas muy serios Sí, por sí, parar sí, tan sí, duro. sí, sí, sí. Que por cierto, muy fuego lo muestra Bo Gallion, que es uno de mis entrenadores favoritos, y él tiene ahora mismo uno de mis caballos favoritos, que es Minkish, que fue el ganador del Futurity. Que por cierto, te iba a comentar, cuando hablamos en el episodio pasado acerca de hablar de los padrotes favoritos, Minkish para mí es el padrillo revelación del momento. Bueno, Minkish no, Dual Ray Mink, que es su papá. Esta es la primera camada de 3 añeros y fíjate, tiene un ganador del Futurity. Yo creo que van a ser caballos extraordinarios. No fue muy popular al principio, pero creo que de ahora en adelante va a ser muy popular y eso, o sea, son caballos. Cada caballo que veo, hijo de Metal y Rayming, parece un super caballo. He visto muchos hijos, todos super caballos. Y otro caballo que creo que va a funcionar muy bien es Tir Edge. Bueno, tú montaste una hija de Tir Edge, bro, me parecen super caballos. Esos dos caballos como reproductores en este momento para mí son los más interesantes. Luego los caballos que no son reproductores todavía, o sea que sus camadas apenas no se están montando, son Elvier Hangen, Muy Fuego, me gusta mucho, y Gotti. Hay un caballo poco conocido eh, que se llama Gotti, Gotti, es un Sear Gotcha Covered. Si no has visto videos de ese caballo, anda a verlo. Si ese caballo produce hijos que sean la mitad de lo que es él, va a ser una locura. Va a ser Lo una arrecho locura. que para saberlo hay que esperar, tienen que Sí, sí, criar bastante y sí, esperar resultados, sí. porque eso no lo sabes hasta que los empiezan a entrenar, hasta que empiezan a competir y ves las No, estadísticas que termina siendo. hay caballos que performan muy bien que no terminan siendo buenos reproductores. Y hay caballos que no performan muy bien que terminan siendo super reproductores. Dual Rayming ganó el Futurity con Gary Belafont, que en paz descanse. Y, brother, ese caballo no tuvo gran carrera después de eso. Una carrera bien normal después de eso. De hecho, creo que no ganó muchos más eventos grandes después de eso. Y fíjate, produce muy bien. Y luego hay caballos que han ganado una cantidad absurda que no producen tanto. Pero bueno, Sí, no sé si tú tienes algunos favoritos, tanto entrenadores como caballos de Cowhorse. Pero bueno, eso si los tienes me interesaría saberlo. sí. Yo como te he dicho, a mí más que un caballo en específico, me gusta el estilo que logran ciertos entrenadores, ganen o no ganen. Yo me identifico mucho a veces con el estilo que tiene o que le imprime cada entrenador a sus caballos. Si hablamos de reproductores, si te vas a la estadística, todo el mundo ya lo sabe. Igual en el campo, Metallicat está arriba de todo. Si te pones a ver los últimos 5 Futurity, creo que 3 ganó, 2 Metallicat, uno un Stevie,
un Hotich y un Woody Bituf. Entonces, bueno, vamos a poner Metallica tiene 3. Si te pones a ver las competencias, ¿cómo que se llama? El World Great Horseman, el que Laza, también. Si lo ves los últimos años, eso ha sido Metallica y algún otro. Mira, ¿sabes un caballo que me impresionó? O sea, para bien, Dual Smart Rate. En el último año del World Greatest Horseman, tenía como 5 caballos en la final, 5 hijos en la final o 5 hijos en la semifinal, una cosa así. Es un caballo que produce muy bien en el Cowhorse, Dual Smart Rate. Sí, pero bueno, fíjate que creo que en el 2026, claro, en el 2026 fue un Metallica, el 25 fue un Metallica, el 24 creo que también, el Calvin Mitch en el 23 también es un Metallica, que ese caballo me gusta mucho. Creo que el caballo que más puntaje ha sacado en una competencia. Tiene buenos hijos también en Cowhorse, un caballo súper entrenado. Lo montó Phil Ralph, caballo súper extraordinario. Pero bueno, hablando de performance, yo creo que como son 3 disciplinas en una y no todos son igual de buenos en cada una de esas disciplinas, a mí me gusta un caballo que sea lo más balanceado posible. Pero, por ejemplo, a mí, la gente lo sabe, pues siempre lo he dicho, los caballos de Nick son caballos que me gustan mucho. Uno, porque él es un artesano, él va desde cero hasta llevarlos a competir a el Futurity. Creo que es uno de los mejores iniciadores de dosañeros. A lo mejor no gana tanto, puede ser, gana, pero a lo mejor no gana tanto, no lleva tantos caballos o no entrena tampoco tantos caballos, es más un carajo de rancho que de competencia. Pero sus caballos son, creo que en el Cowhorse, en rienda, creo que ninguno le gana a Nick en rienda, y en el fence, difícil, creo que es un poco flojo en el Herald. Siempre se le complica la situación. Donde pierde puntos por lo general ahí, lo termina recuperando en las otras 2 disciplinas. Después está Corey Cushing, yo creo que es el verga, no sé, el Shepherd del Cowhorse, o sea, un carajo que en las finales o cuando la cosa se aprieta, verga, tiene temple de acero y siempre termina de una u otra manera poniéndose donde es. Creo que en la rienda sus caballos no son tan sueltos, tan vistosos, pero en la vaca son buenísimos. O sea, en el Herbo son buenísimos, en el fence son también por arriba del promedio. Y en la rienda lo hacen bien, pero no son caballos de un performance que te diga, me va sueltico y para súper bien, son así medio poquito tosquitos, pero es tan bueno en las otras 2 que termina balanceando. Bueno, y después de los Dawson, creo que me gusta más la mujer que Chris. Los 2 son buenos. Yo he visto muchos videos de entrenamiento. Yo veo videos de todo el mundo de entrenamiento para agarrar tips. Me gusta siempre ver esos videos. Y incluso en los videos de entrenamiento que monta cada uno, coño, son esposos, pero son totalmente diferentes en sus maneras de entrenar caballo. Yo creo que el timing, el feeling, el tacto que tiene Sara no lo tiene Chris. Y también son caballos bien balanceados, muy buenos creo que son mejores para la vaca que para la rienda igual. Son caballos que tú los ves parando y no te dan ese aspecto del caballo va cómodo parando, son un poquito más trancaditos, pero muy buenos para la vaca. Hay una chama que se llama Erin Taromino, que también es burda buena. Sí. De hecho, Erin Taromino ganó la competencia que estábamos hablando ahorita en el 2020. Sí, de hecho es una de las mujeres que ganó, no sé si la primera mujer que lo ganó. La primera mujer que ganó. Sí, brutal. Y la vi competir en vivo también. Buenísimo. Bien. No, hay otro chamo que me gusta burda, creo que se llama Clay Ballmer, creo, no estoy seguro. Y hay otro chamo que creo que se está despuntando ahorita que se llama Jordan Larson o algo así. No estoy seguro. Pero he visto videos de ellos y me parecen eso. O sea, como estilo en el Cowhorse, a mí también Corey Cushing me parece. Los caballos de Corey Cushing en el Herald se ven brutales. O sea, el estilo te lo decía el otro día, el carajo consigue que el caballo en el Herald tenga un estilo muy bueno para un caballo de Cowhorse. Se ven demasiado kawi,
pero se ven demasiado quebraditos también, se ven demasiado con un estilo muy bonito. Y yo creo que eso es lo que más me gusta a mí, o sea, ver un caballo que tenga vaca, pero que esté también, que tenga un estilo bonito en el cajo. Uf, porque tú ves caballos que tienen vaca bastante y son más planos. Los caballos de él no son planos, los caballos de él son como muy bendy. Me gusta burda. Hablando de No, pero entrenadores, fíjate que cuando haces rienda, tú ves esa diferencia que el caballo no es tan plano, pues tú sí, sí, los ves espinando y tú ves que son caballos coño, que no lo hacen del todo claro, bien, vistoso, armónico. Son caballos que van espinando, pero, ¿sabes? No son tan sueltos. Los de Nick, en ese sentido, en la rienda son muy buenos. Tú puedes ver caballos de él parando que no tienen mucha diferencia con un caballo de reining. Lo ves en el fence, los de él son extraordinarios, pero claro, en el Hairwork empiezas a ver que, coño, que no son tan plásticos, no sé. De hecho, sí. siempre se le complica, por X o por Y, Yo, siempre se le complica. yo creo que eso es burda interesante, ¿no? O sea, a mí siempre tengo amigos que hacen cowhorse, incluyéndote, pero tengo amigos aquí que entrenan y hacen cowhorse y casualmente uno de mis mejores amigos son un matrimonio, ¿no? Se llaman Robbie Jennings y Jordan Jennings. Eh, y ella es muy buena con la vaca, ¿ok? Sin llegar a cortar, o sea, tiene más timing con la vaca, tiene como más experiencia con la vaca. Y Robbie es muy bueno con el reining. Y es muy cómico ver, ¿no? Como ellos tienen su set de tresañeros, que ella entrena los de ella y él entrena los de él. Y es muy cómico ver cómo los de ella todos son mejores con la vaca. Incluso cuando a lo mejor Robbie tiene individuos que son mejores, o sea, que podrían ser mejores en la vaca. Me explico, individuos que podrían ser mejores en la vaca, pero ella, sus individuos los hace mejores en la vaca. Y luego ella puede tener individuos que tienen todo para el reining y los del esposo son muchísimo mejores en el reining. Es burda de notorio, ¿no? O sea, se puede ver muy fácilmente cómo cada entrenador tiene su fuerte, ¿sabes? Como que Deberían tiene. dejar de dividir los trabajos y combinarse los caballos para ver si los Lo hacen a veces. Lo que pasa es que yo creo que cuando llegas o sea, esos chamos están en el Open, entonces ellos como que quieren que sus caballos sean muy con ellos, o sea, como que no quieren mucha intervención. Y yo creo que, bueno, no sé, es un matrimonio, yo no me imagino, ¿sabes? De estar casado y que mi esposa haga lo mismo que yo, y yo no creo que pudiésemos llegar a ningún acuerdo. Yo no quiero ni siquiera que vea mi caballo. Pero bueno, en fin, eh, eso a mí me parece muy, muy interesante del cowboy, ¿no? Que hay entrenadores que son más fuertes en una cosa que en la otra. Pero Eh, fíjate que es interesante, ahorita ellos te mandaron un caballo, sí. te lo compraron a ti Bueno, pero porque yo conscientemente. lo hice de 2 añeros. Exacto, Exacto, porque tú yo lo lo hice. arrancaste, lo iniciaste yo 2 añeros, ellos lo tienen y un caballo que me imagino que va a ir para el Futurity este año. Sí, Pero es interesante que te lo mandan a ti ahorita, previo al Futurity, para que le trajes la vaca. Eso sí, refuerza todo lo que estamos hablando, o sea, es hacer el caballo para 3 disciplinas y que sea sí, sostenible en las 3 disciplinas sea bueno, es muy complicado. Entonces esa ayuda de, coño, vamos a mandárselo a una especialista en corte para que agarre un mes y me sí, lo ponga un poquito más suelto en esto. sí. Son cosas interesantes porque, claro, uno cuando lo entrena, una cosa complica la otra. Hay cosas que Sí. son completamente opuestas en un entrenamiento y en el otro. Sin embargo, brother, yo lo trabajé, ¿no? Y lo trabajé los 3 primeros días y la llamé. Y le dije, mira, siento como si fuera el dosañero que te vendí, pero que alguien ha estado haciendo lo mismo durante todo este tiempo. O sea, porque mis dosañeros en esa época ya cortan, ya quieren cortar, me explico. Brother, la sensación de este caballo, o sea, a mí me encantó. O sea, porque es como que, imagínate que tú has montado a mis dosañeros. Sabes que cuando mis dosañeros están quebrados, están quebrados. Entonces imagínate que alguien agarre y exponencie eso. Porque le enseñaron a espinar, porque le enseñaron a hacer sliding stops. Entonces, el bicho es una delicia. O sea, disfruté muchísimo montarlo los primeros 3 días y disfruté muchísimo trabajar la vaca esos días porque eso se siente un caballo muy hecho, brother, para muchas vainas. No fue nada difícil volver a traer como esa chispa y la verdad es que quedé bastante como que motivado con el hecho de preparar algunos caballos para ellos y que ellos los tengan allá y luego venderlos para acá, porque que es algo que he hablado contigo para que lo vean,
porque la sensación de esos caballos es bien interesante. Es bien interesante. Sí, yo me dedico al corte y el corte es mi deporte favorito y me involucré con los caballos desde el corte, pero para serte honesto, o sea, si yo tuviese un caballo que me quiero quedar para mí, yo iría en esa dirección. O sea, yo quiero que mi caballo spine, yo quiero que mi caballo haga sliding stop, yo quiero que mi caballo trabaje la vaca como a mí me gusta. ¿Explico? O sea, no, el caballo, si yo quiero quedarme un caballo que es mi caballo, que vive yo miro así por la ventana y vive en ese potrero y ese es mi caballo, yo quiero que ese caballo spine, haga sliding stop y trabaje la vaca como a mí me gusta. O sea, no prescindiría ninguna de las tres cosas. ¿Me explico? O sea, esa sensación de verdad que me parece bien, bien Yo creo que disfrutable. son caballos muy divinos de montar. Sí, sí, Son sí. caballos que es un placer montar, son caballos demasiado sensibles y si están bien hechos con la vaca y la reina, son caballos muy, muy sabrosos. Y me dijiste, yo hoy, antes de comenzar el podcast, te estaba diciendo que me echaras una mano ahí con, un, con unos tips para un giro de vaca, para un caballito, y me dijiste que justamente ese caballo que te mandaron, también más o menos para lo mismo que yo La te misma estaba situación. preguntando hace rato. Entonces, sí, son esas pequeñas complicaciones de querer tener un alto performance en rienda y un alto performance en vaca. Porque la realidad es que yo a lo mejor eso lo puedo omitir y mi caballo trabaja la vaca y tú la ves y vas a decir, marico, son unos matones con la vaca. Sí, sí, sí. Pero uno quiere lograr todos los estilos, coño, Sí, de un alto performance de manera mucho mejor. Entonces, sí. a lo mejor le prestamos atención a detallitos que si los monta alguien que no conoce bien la vaina, decir, marico, no tiene nada, esa vaina de caballo fluye sabroso, Exactamente. pero uno sabe que no tiene ese performance con la vaca, que tiene un caballo de corte y uno se quiere acercar lo más posible dentro de las diferencias. Sí, yo creo que bueno, que eso es, o sea, una de las cosas en las que como que yo disfruto constantemente es analizar eso, o sea, analizar cómo, y lo hablo mucho contigo y lo hablo con cada persona que se dedica a esto profesionalmente, la mayoría de mis debates y mis conversaciones con mis amigos entrenadores es esto, o sea, es cómo optimizo la forma en la que mi caballo se mueve. ¿Cómo le hago más fácil a mi caballo moverse? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué para mí, yo creo que por mi personalidad o por mi neurodivergencia, yo no sé por qué, yo necesito entender el porqué de las cosas. O sea, yo No, necesito yo igual. Y soy un buscarle una obsesivo. explicación. Entonces eso ha hecho que yo estudie mucho eso, cómo aprende un caballo, cómo funciona el cuerpo de un caballo, cómo es la biomecánica del caballo. Y eso me ayuda a encontrar soluciones que a veces, o sea, yo a veces, eso me ayuda a encontrar soluciones que cuando, por ejemplo, yo me grabo, sí, lo estoy sintiendo, no lo puedo ver, no lo puedo ver, lo estoy sintiendo, pero no sé qué. Me grabo, lo veo y digo, ah, mire, es que está dejando esta pata aquí, o es que está dejando, entonces pienso en ese cuerpo, cómo se mueve, y digo, coño, claro, si deja esa pata ahí o si deja la nariz allá, o si complica esto. Entonces eso me ayuda siempre a estar pensando eh, como, como si yo estuviera, cada vez que yo estoy entrenando, yo estoy viendo el caballo como en 3D. ¿Me De explico? afuera, Estoy en como, 3D, pues, viendo el caballo desde afuera. Yo hago exactamente lo mismo y una de las cosas, porque empecé a grabar para mejorarme yo. Yo empecé a sí, grabar para poder mejorarme yo como jinete y ver lo que yo estoy sintiendo, bueno, verlo bien desde afuera y poder darte cuenta el detalle, ah, coño, mire, le está recargando más peso en esta mano y por eso es que la sí, vaina sí, no termina de fluir. Bueno, y después viene el problema, bueno, cómo soluciono eso? ¿Dónde estoy dando yo el release mal que estoy todo el tiempo incrementando, por decir algo, la presión ahí en ese brazo, en esa mano de afuera, X, ya? Sí, yo creo que grabarse es una muy buena manera, si lo ves con detalle y empiezas a pensar en la biomecánica del caballo, es una muy buena manera de mejorar tú como entrenador. sí, 100%. sí. No, y eso, o sea, esto es como un ciclo, ¿sabes? Una cadena, porque así como, por ejemplo, o sea, así como tú me preguntas hoy una vaina, yo te he preguntado vainas de los spins, ¿sabes? O sea, yo creo que es muy importante que estemos siempre dispuestos a eso, como que abiertos a ayudarnos unos con otros, porque uno de los principales problemas como entrenadores es cegarnos a eso, o sea, es pensar, es no exponernos a que otra persona con experiencia pueda ver lo que hacemos y nos oriente un poco, porque nosotros cuando entrenamos
nosotros solos tanto tiempo creamos vicios nuestros. O sea, y esto lo digo no por ti, lo digo por mí. O sea, yo personalmente sé No, que no, pero es año así. tras año, que ojo, que yo siento que mis caballos todos los años son mejores en alguna, ¿sabes? Y que son peores en otras pequeñas cosas. ¿Me explico? Entonces yo voy siempre buscando moldear qué es lo que yo quiero que mis caballos representen, qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo quiero. Y siempre llego a la conclusión año tras año que yo quiero mis caballos cada vez más simples. Simple no quiere decir, mejor dicho, quiero mis caballos sencillos. Eso no quiere decir que sean simples. Quiero que sean caballos muy fáciles. Para ellos todo sea muy fácil y para el que los está entrenando sea muy fácil. Em, pero bueno, yo creo que eso, que uno año tras año va modificando cosas y es bien interesante ir moldeándose con la gente que uno admira lo que logra, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo admiro cómo logras las paradas, yo admiro cómo logras los spins, yo admiro cómo logras un montón de cosas y por eso me interesa siempre tu punto de vista con respecto a, epa, ¿cómo mejoro esto en esta vaina? Epa, ¿cómo mejoro? Y yo creo que eso es una dinámica importantísima, ¿sabes? O sea, como que para poder crecer tenemos siempre que estar abiertos a dejarnos ayudar y a vulnerarnos también, porque es muy complejo, ¿sabes? Cuando uno tiene... Es muy complejo agarrarte y decirte, mandarte un video y decirte, mano, mira esta cagada, yo no logro hacer que este caballo espine. O sea, y bueno, esto es una anécdota que voy a contar aquí, pero yo te mandé un video de un caballo que yo estaba enseñando a espinar los primeros 3 días, una cosa así. Y literalmente me mandaste una nota de voz para atrás, marico, que me provocó tirar el teléfono contra el suelo. Ya ni me acuerdo porque mi cerebro elimina las cosas negativas, pero yo dije, este coño de madre, o sea, literalmente mamándome gallo. Entonces, ¿qué pasa? Pero los insights que me diste, o sea, las cosas que me dijiste, me ayudaron a como a que, coño, tengo que cambiar la orientación de lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Y sí, es una cagada, o sea, es una cagada pasarte un video en el que estoy pariendo, ¿verdad? Porque no logro lo que, o sea, el objetivo que quiero, ¿sabes? Estoy, coño, es algo que no he buscado antes, pero es bien de pinga que tú agarres y me digas tres pendejadas y yo pueda encontrar una solución mía. ¿Me explico? O sea, como que, coño, mira, verga. Yo creo que ese es un proceso interesante y que yo creo que todos los entrenadores deberíamos estar siempre abiertos a esto, ¿sabes? Yo creo que si tú quieres, si uno quiere aprender, tiene que estar dispuesto a exponerse al ridículo. Yo te lo he 100%. dicho mil veces. Yo cuando voy y te visito, y mira que yo soy bien jodido pues yo soy muy perfeccionista y saber que hago algo mal me frustra demasiado arrecho, pero siempre prefiero ponerme en la situación de que no sé, o de huevón, por decirlo por un instante, y aprender a quedarte con tu alter Sí, sí, ego y terminar estancado. Entonces, yo te he 100%. mandado un montón de videos. Marico, yo quiero que mis caballos fluyan más, hagan más drop y salgan mejor. Yo sé que yo les complico la vida porque les enseño, pero y yo no tengo un día empeñado en esa mierda. Yo tengo Claro. rato pegado en cómo mejorar esa vaina. Y bueno, tú me has dado muchos tips que me han servido muchísimo. Yo te he mandado videos que puede ser que otros lo vean y diga, verga, está haciendo el ridículo. Pero si, no te Total. si uno no te manda los videos donde tienes problemas o no está dispuesto a compartirlo, ¿cómo los Claro, mejora? Porque lo que a uno le sale bien, ya uno lo tiene en piloto automático en su cuerpo. claro, claro, Ya claro. yo sé cómo, yo ya ni lo pienso, eso es piloto automático, yo sé cómo construir todo lo que a mí me sale bien, ya yo sé construirlo, pero cuando te tengo que decirte algo a ti o a quien me llame de cómo lograrlo, empiezas a concientizar todo lo que haces en piloto automático, lo vas poniendo en palabras, lo vas ordenando, lo vas mecanizando y vas diciendo, bueno, tienes una construcción de un programa de entrenamiento, porque al final no eres tú que empíricamente te salen las cosas bien, ya logras estructurar más o menos cómo hacer las cosas, cómo solucionar los problemas. Así que eso, más que ponerte en ridículo, termina enriqueciéndote como entrenador y vas subiendo de nivel todo el tiempo. Tal cual. Bueno, brother, mira, llevamos una hora aquí hablando, ya tuviste tu lista de entrenadores, dimos la lista de caballos, o sea, yo creo que no es muy complejo eh, para nadie buscar eso, ¿no? Y poder hacerse una idea de esos caballos, ¿no? Yo voy a hacer un recuento, para mí en el corte, eh, por estilo, me gusta mucho Kenny Platt, me gustan mucho los hermanos Gallian, Bo y Wesley Gallian. Me gusta mucho Wes Ashlock como entrenador de dosañeros. Trabajé para él y para mí es como, siempre fue como un ídolo. Eh, y en este momento yo diría que esos son los estilos que más me gustan. Los de los caballos de Kenny y los dos hermanos Gallian.
No sé si se me pasa alguien por ahí, pero bueno, me gusta Michael Cooper y tal. Solo que esos estilos de estos tres que acabo de mencionar me parecen los estilos más bonitos. Y luego como caballos están el Beer Hagen, Muy Fuego, Cody. Esos como caballos en performance en este momento. Y como caballos reproductores, ya lo dije. Ah, bueno, Minkish me gusta mucho, pero ya lo dije, como reproductores me gustan Metal y Ray Mink. Me gusta como futuro reproductor el Beer Hagen. Así que nada, esos son más o menos mis gustos. Ya tú comentaste los gustos tuyos acerca de los entrenadores y los estilos y los caballos. Así que vamos a pasar, yo creo que ya a despedirnos, que llevamos 1 hora, el capítulo está largo. Yo quiero aprovechar esta despedida, ¿no? Este momento final para cerrar el podcast, para... yo creo que esto también es interesante para mucha gente porque son dos entrenadores hablando acerca de lo que entrenar conlleva. Y entrenar conlleva muchísimas otras cosas detrás de los caballos, ¿no? Y en estos días me escribió un muchacho que estaba empezando a entrenar, por lo mismo, tú sabes que con los videos y tal, mucha gente me escribe, y me escribió y me dijo, oye, no sé qué me pasa, pero llevo unos días que nada me sale bien. Los caballos no me están trabajando bien. Ver tus videos me da casi rabia porque digo, ¿cómo ese pendejo logra eso y yo no? Y tal. Y nada, o sea, eso es algo que a mí me ha pasado 700 veces. ¿Me explico? O sea, como que a todos nos pasa. Entonces, para esos chamos, esos entrenadores nuevos o esos entrenadores con experiencia eh, que pasan por esto, o sea, yo les voy a hablar de mi experiencia. Yo he pensado 800 veces, 850 veces en que las cosas no me salen, no funciona y quiero dejar de hacer esto. Pero 800 a lo mejor sí que corto. Pero he pensado 1200 en que esto es lo que amo, esto es lo que me gusta y nada, con esto lo que quiero decirles es que a esos que están dudando no paren, si este es su sueño, continúen. Yo creo que para los que no me conocen, yo vengo de la nada, ni siquiera una familia de caballos, y me ha abierto camino como he podido. Y eso, ¿sabes? O sea, quería compartir esta anécdota, quería compartir digamos, esta conversación que tuve con él. ¿Por qué eso? Porque la vida tiene bajones, la vida tiene subidas y bajones y no podemos parar. O sea, si este es nuestro sueño, continúen persiguiendo sus sueños, eh, pidan ayuda cuando la necesiten, no dejen de pedir ayuda cuando la necesiten, y eso, no paren. Quería como dejar este mensaje. Seguro que tú tienes algo también que decir, pero bueno, con eso me despido. Muchas gracias a los que vieron este episodio y vamos a ponerle, apenas termines con tu despedida, hablamos de qué vamos a hablar en el próximo episodio o qué tenemos planeado. En esa línea que estabas hablando tú, que es motivación a la gente que se quiere dedicar a esto o se dedica y no le salen las cosas tan bien como le gustaría. Nada, los sueños se hacen realidad con esfuerzo, con trabajo, con constancia, con humildad y sin rendirse. Todos hemos pasado por frustraciones, cosas que no nos salían o cosas que no nos salen cuando uno es muy apasionado y es muy perfeccionista. A lo mejor tiene las mismas frustraciones que tiene alguien que está recién comenzando por un detalle muy pequeño, pero la frustración es la misma porque no logras conseguir el performance que quieres en un caballo específico o en algunos o en una cosa específica. Y todos los días tenemos pequeñas frustraciones y victorias que te alegran la vida. Y al final, si No, realmente te gusta el caballo, a mí no me ha pasado nunca eso de no voy a entrenar más. Claro, en mi caso es diferente. sí, pero Tú igual, cumples lo que estás haciendo. Yo he organizado mi vida, mi tiempo, mis negocios para poder dedicarme todos los días a montar. Y yo todos los días me levanto con ganas de terminar todo lo que estoy haciendo para irme a montar. Y, 100%. con, y convivo con las frustraciones, y convivo con la frustración a lo mejor de estar en un país que lo que yo hago no tiene tanto valor como tendría en otro lado, pero bueno, coño, aquí estoy y eso no me va a restar las ganas de hacer las vainas con un alto performance. Y muchachos, échenle pierna, no tengan miedo a exponerse al ridículo, todos pasamos por ahí. Para nosotros cualquier cosa que manden, siempre lo evaluamos de la manera de cómo ayudar y no reyéndonos de lo que están haciendo, o lo que ustedes creen que les sale mal. Nosotros pasamos por ahí, y seguimos pasándolo, como les expliqué, con detalles que a lo mejor no nos terminan de salir del todo bien como queremos. Así que yo creo que apoyándose en los demás uno crece, y el ridículo es un escalón que tienes que superar para mejorar. Más nada. No, y que, ¿sabes qué? Que todos iniciamos esto por el amor a los caballos. Entonces, si tú porque estás pasando por una mala relación con tus caballos, piensas en dejar
lo que te mueve por dentro, déjame decirte que más adelante vendrán cosas mucho más difíciles que no tienen nada que ver con los caballos. Después el negocio se convierte, los caballos son la parte fácil de este negocio en el futuro. Después vas a entrenar el caballo de tu sueño, tu primera oportunidad, y justo antes del Futurity el dueño te va a decir que no lo sacas tú. Eso te va a pasar, nos ha pasado a todos. Vas a entrenar el mejor dosañero que has entrenado y se va a lesionar 3 días antes de la subasta y no lo vas a poder sacar. Vas a poner todo tu esencia, tu vida en un proyecto con un cliente y ese cliente va a dejarte fuera a mitad del proyecto. Esas cosas van a pasar y la vida continúa. Y la verdad es que tenemos que estar siempre positivos, confiando en lo que sea que nosotros tenemos fe en y eso, no parar. O sea, lo importante, toda la gente que ha logrado el éxito en su vida, independientemente a lo que se dedique, simplemente no paró. No se detuvo cuando las cosas se pusieron difíciles. Entonces, nada. Y siempre viene un caballo detrás que te va a traer cosas buenas también. Siempre. No, después de una oportunidad viene otra. Eso siempre ha sido así y así va a seguir siendo. Entonces, nada, ánimo y para adelante. Yo creo que ahí Bueno, cerramos, ¿no? Sí, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo podcast. Si alguien tiene algún tema específico que quiere hablar o alguien que invitemos o algún video para analizar, algo lo que quiera, estamos nosotros siempre dispuestos a poner las cámaras y hablar sobre lo que caiga. Bueno, muchachos, nada, me despido. Voy a aprovechar las redes sociales del podcast Son Entre Rienda y Vaca. Por favor, vayan y nos siguen. Vayan y sigan a Facundo en sus redes sociales. Facundo Cuba Yoga o Facundo Cuba. Facundo Cuba. Y bueno, mis redes sociales están por ahí, CC Training Method o CC Performance Horses. Muchísimas gracias a todos una vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Y nada, Facundo, muchísimas gracias a ti también. Voy cerrando. Dale, Carlitos, nos vemos, estamos en contacto. Bien.